videoconferencia para escuchar la defensa de tesis del estudiante José María Tesi, con el tema de desarrollo de un programa de mejoramiento genético cooperativo de núcleos abiertos para bovinos de carne. El director de la tesis, y que también nos acompaña, es el doctor Sebastián Munilla Leguizamón. En este caso, el jurado de la tesis que fue designado es Jorge Enríquez Franco Durán, doctor, al igual que Juan Mauricio Álvarez, y en este caso nos acompaña también subdirectora de la maestría, la doctora Susana Beatriz Gil, quien está no reemplazo, pero digamos está terminando de componer el jurado con el tercer miembro, dado que el doctor Néstor Fernández, por razones de salud, no nos está acompañando. Así que, bueno, en este contexto, José, muchísima suerte, que disfrutes la presentación y estamos a disposición para escucharte cuando quieras empezar. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por la presentación. Y antes de arrancar, le robo 2 segundos. Les agradezco a todos su tiempo por haberse tomado este tiempito para escucharme. Y solo agrego, bueno, que mi formación laboral, yo trabajé durante 10 años en INTA La Rioja como investigador y ahora, bueno, desempeño mis actividades como extensionista en la ERCRUZ del Eje de Chamical, siempre relacionando mi trabajo con la ganadería bovina. Y a continuación vamos a proceder a contarles en qué consistió mi tesis de maestría, que como decía Marisa, es el desarrollo conceptual de un programa cooperativo de núcleos abiertos para sistemas ganaderos bovinos de pequeña escala y de bajos insumos. Así que bueno, arrancamos y muchas gracias a todos. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo surgió esta idea de este trabajo? Bueno, en algún momento en una clase durante la currícula, en la materia de mejoramiento animal, ahí conocí a Sebastián, estábamos charlando sobre los distintos métodos de selección y evaluación de reproductores para bovinos de carne y bovinos de leche. Y yo le comento a Sebastián que en la provincia donde yo trabajaba, en La Rioja, que es una provincia netamente ganadera, no existe al día de la fecha cabañas de reproductores privadas que inviertan o que produzcan reproductores para abastecer a los pequeños, medianos productores ganaderos de La Rioja, algo que nos llamaba la atención. Y que rara vez en dicha provincia la única metodología que generalmente, y dependiendo de las políticas públicas de años electorales, etcétera, se lanzaban al ruedo distintos planes toros, por ejemplo, para el abastecimiento de reproductores para los productores de la zona. La provincia de La Rioja no tiene un formato un trabajo de gestión de recursos genéticos para abastecer a los productores de la zona y mejorar la ganadería. Entonces yo me tomé el trabajo de recortar de internet algunas noticias sobre la aplicación de distintos planes toros en provincias del noroeste argentino. En este caso no es La Rioja, pero sí es una provincia del noroeste, donde dice que la provincia vuelve a invertir en el plan toro para desarrollar la ganadería local, y tomo extractos de esas noticias. El gobierno de la provincia volverá a invertir para el desarrollo de la ganadería provincial. La idea final de este proceso es poder lograr el autoabastecimiento y apuntar a que los grandes proveedores compren la producción a los pequeños productores. Se van a comprar 100 toros de empresas locales. Esto me pareció interesante, por eso le damos un like. Y después otra noticia, esto fue en el 2016, y después del 2019 recién se vuelve a retomar como una segunda etapa. Miren los años que pasan de un plan a otro. Dice, la provincia invertirá más de 10 millones de pesos para la adquisición de 130 reproductores de las razas Brangus, Bradford, Limangus y Hereford, y además los beneficiarios van a recibir un kit sanitario como si fuese un auto con un manual de usuario, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de estrategias, no quiero decir que el plan toro sea malo o bueno, sino que muchas veces estas estrategias de mejoramiento o de incorporación de reproductores para productores de nuestra zona
suelen ser más una complicación que un beneficio, porque rara vez estos animales tienden a adaptarse a las condiciones locales y productivas de los productores de la zona. Entonces nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer desde el mejoramiento genético animal para aportar una tecnología apropiable a sistemas de producción de pequeña escala y de bajos insumos que predominan en la región de la provincia de La Rioja y distintas provincias del noroeste argentino? Y se nos ocurrió la idea, surgió la idea que una de las estrategias más importantes y de bajo costo para aumentar la productividad en este tipo de sistemas es la implementación de programas de mejoramiento genético cooperativos y comunitarios de núcleos abiertos. Pero antes de proceder en esta explicación, vamos a comentar o a recordar cómo se estructuran tradicionalmente los rodeos en los programas de mejoramiento genético tradicional. Generalmente los rodeos bovinos se estructuran de acuerdo a su nivel genético, en una estructura de forma piramidal, donde en el vértice de la pirámide encontramos el núcleo compuesto por las principales cabañas, que su función es producir toros elite. Estas cabañas cuentan con altos insumos, alta organización y toda la tecnología disponible para producir toros elite, y se nuclean en distintas asociaciones de criadores. Por debajo de ellos encontramos el estrato multiplicador, cuyo objetivo es multiplicar los reproductores provenientes del núcleo para abastecer la demanda insatisfecha de reproductores del último estrato, que son los rodeos comerciales, que son los encargados de poner en el mercado los terneros y novillos para consumo. Hay que destacar que el núcleo son de núcleos cerrados que no aceptan la incorporación de material genético de estratos inferiores. Por ello, el flujo de genes es unidireccional desde el vértice de la pirámide hacia la base. Este tipo de estrategias suele no ser muy eficiente su aplicación en los tipos de sistemas de producción de pequeña escala y de bajos insumos, como comentamos anteriormente. Y es por ello que surge como una alternativa, no como una oposición, sino como una alternativa más a este tipo de programas de mejoramiento genético tradicional, los programas basados en sistemas cooperativos. Y esto fue lo que nosotros proponemos en nuestro trabajo. Ahora bien, ahí pasó. Ahora bien, ¿qué nos motivó para poder desarrollar este trabajo? Es decir, bueno, che, la pucha, se puede desarrollar algo interesante en nuestra región. Que la provincia de La Rioja, como dije antes, no ha definido hasta la fecha una política pública que gestione los recursos genéticos bovinos para aumentar la producción en la zona. Y por último, que es algo muy interesante, que yo le comenté a Seba también, es que en la región los productores se autoabastecen de sus propios terneros al momento del destete para obtener toritos para las futuras generaciones. Y en el mejor de los casos, con el intercambio de vecinos. Che, me gusta tu torito, bueno, te lo cambio por 2 vaquillonas o te lo cambio por otro torito. Ese es el flujo de genes en la región. Pocos son los productores que pueden abastecerse de reproductores elite de otros lugares, principalmente de la provincia de Córdoba, pero son muy pocos. ¿Y qué encontramos nosotros dentro de las justificaciones para poder desarrollar este trabajo? Que hay amplia información sobre este tipo de programas de mejoramiento genético cooperativo a lo largo de todo el mundo, pero muchísima información, pero destinado a pequeños rumiantes, principalmente caprinos y ovinos, y también en camélidos sudamericanos. Hay muchísimos trabajos sobre este tipo de programas en comunidades aborígenas en Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Pero como desventaja no quiere decir que no lo haya, sino que hay poca información o tampoco explorados estos programas para bovinos de carne, principalmente en nuestra región. ¿Qué vimos positivo también como para justificar este trabajo? Que el estrato de productores ganaderos de los llanos de La Rioja, por sus características productivas, intrínsecas y ambientales, sociales, encajarían o aplicarían para desarrollar este tipo de programas. Y por último, que este tipo de programa también reconoce a los biotipos locales como material genético adaptado. Y acá se abre un hermoso debate que lo voy a tirar ahora para las discusiones más adelante. En fin, los objetivos del trabajo fue desarrollar el objetivo general, fue diseñar un programa de mejoramiento genético cooperativo de núcleos abiertos aplicable a regiones donde predominan los sistemas de producción de pequeña escala y de bajos insumos. Dentro de los objetivos específicos fue desarrollar conceptualmente un programa cooperativo
de núcleos abiertos para bovinos de carne, caracterizar en detalle, conocer la situación productiva de los sistemas típicos de la provincia de La Rioja, definir un objetivo de selección económica para este tipo de población, un objetivo de selección que salga de las características y de las necesidades de los productores y que no sea traído desde afuera. Y para ello debemos involucrar las siguientes etapas: definir un conjunto de caracteres a evaluar y construir un índice de selección económica, definir una ecuación de beneficio acorde a los sistemas de producción de la región, o sea, definir cuáles son los beneficios económicos de ingresos y salidas de los sistemas propios de la región, calcular valores económicos de los caracteres intervinientes en dicho índice de selección y, por último, estimar la respuesta a la selección anual en términos productivos y económicos para medir cuán eficiente o no resultó el programa. Ahora hago una breve descripción del caso en estudio. Si bien nosotros tomamos como caso de estudio los llanos de La Rioja y los productores de La Rioja, este trabajo excede los límites provinciales. Este trabajo se desarrolló con la idea de que pueda ser aplicable a cualquier región donde predominen sistemas de iguales características a las que encontramos en La Rioja. Los llanos de La Rioja contemplan los 9 departamentos del extremo este-sureste de la provincia de La Rioja, que a su vez integra una macrorregión denominada la región del Chaco Árido, o región fitogeográfica del Chaco Árido. Una característica muy puntual de esta zona es su precipitación. Es la región más árida del Gran Chaco americano, y no solamente contempla La Rioja, sino las provincias de San Juan, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca. Característica fundamental de esta zona, la aridez. En promedio, para la región de Chamical, donde yo vivía, es de 300 milímetros, lo que condiciona un montón la receptividad ganadera de la zona, de 10 a 40 hectáreas por equivalente vaco. Y único recurso forrajero, el pastizal natural, y la única pastura que se puede implementar a secano es el búfalgras. Un pequeño detalle es que el 90% de los productores de la zona son ganaderos y que la región concentra el 93% del stock provincial. O sea, todas las vacas de la provincia están en los llanos. Y los porcentajes de destete son inferiores al 50% y la producción de carne de 4 a 5 kilogramos de carne por hectárea. A pesar de ello y de las limitantes climáticas y productivas, el INTA ha desarrollado miles de tecnologías que pueden incrementar el porcentaje de destete hasta el 90% y la producción de carne de 16 a 20 kilos por hectárea. Esto es como para poner un poco en contexto la situación regional de la provincia de La Rioja en cuanto a producción y estrato de productores. Ahora bien, antes de avanzar con la descripción del funcionamiento de la cooperativa, vamos a definir un objetivo de selección acorde a los sistemas de producción que van a integrar esta cooperativa. El objetivo principal de toda empresa, ya sea ganadera, agrícola, y ya sea también en La Rioja o en cualquier lugar del planeta, en la Luna o en Marte, el objetivo es lograr el máximo beneficio económico, obviamente teniendo en cuenta otros parámetros como la sustentabilidad ambiental y la equidad social, etc. Pero si no tenemos un beneficio económico, y bueno, la verdad que no va a perdurar nuestra empresa. El beneficio, lo que nos queda a nosotros como resultado de una actividad, va a depender de los ingresos que me genere dicha actividad, en este caso la ganadería de cría, menos los egresos que me demande esa misma actividad. En fin, la ecuación de beneficio se expresa el objetivo de selección relacionando los caracteres de importancia económica. Y en términos generales, para la ganadería de cría, el beneficio no va a estar dado por un único carácter, sino más bien por un conjunto de ellos. Y en consecuencia, nosotros tomamos el concepto de la teoría del índice de selección para varios caracteres, que define el genotipo agregado como un único valor en el cual cada carácter componente contribuye al mérito. O sea, nosotros en un único valor encontramos los premios y castigos que va a generar ese reproductor al impacto económico o al beneficio de la empresa. Y se puede expresar a través de la siguiente fórmula, donde H es el genotipo agregado o índice económico, A es el valor de cría de un determinado carácter para un determinado toro, y E es el valor económico de dicho carácter. En fin, nosotros ahora, con esta información, perdón, no solo vemos el toro fenotípicamente en su exterior, sino que vamos a ver cuál es el aporte económico de ese animal en nuestra empresa, pero no a partir de un único carácter, sino de todos los caracteres que están en el catálogo de ese reproductor. Bien,
Ahora vamos a proceder a la obtención de la ecuación de beneficio y los valores económicos para nuestra región. Para poder obtener la ecuación de beneficio que representa los ingresos y egresos de un establecimiento modelo de nuestra región, debemos seguir una secuencia lógica. Primero, especificar bien los sistemas de producción y sus vías de comercialización. Debemos saber a quién va a estar destinado, cómo producen, dónde incluyen o dónde meten sus productos al momento de la venta. Todo lo que se hace tranqueras adentro. Y a partir de este momento nosotros empezamos a modelar y a poner cifras y números para empezar a formar parte, a delinear un establecimiento modelo. Tomamos que un establecimiento modelo que puede aplicar a nuestra cooperativa tiene un promedio de 3.525 hectáreas. Y suponemos los siguientes índices productivos y reproductivos para de esta forma ir obteniendo un ingreso estimado promedio, como también los egresos. Es importante destacar que por balance forrajero, nosotros obtuvimos una carga ganadera de 22,6 hectáreas por equivalente vaca, y bueno, como están en el cuadro, los siguientes índices reproductivos. La segunda etapa, una vez identificado un establecimiento modelo y sus vías de comercialización, es definir las principales fuentes de ingreso y egreso del sistema. Y como todo rodeo de cría, ya sea en la cuenca del Salado o en La Rioja, el ingreso va a depender de dos categorías de venta, de los terneros al momento del destete y de las vacas refugio. Entonces nosotros, promediando y ajustando la carga a la superficie que nos planteamos, podemos llegar a obtener un beneficio, un ingreso, perdón, bruto de 1.185.200 pesos. Aclaramos que estos valores fueron tomados en pesos argentinos a la fecha de agosto del 2019. Y después, bueno, desglosamos ese ingreso en ingresos por hectáreas, kilos totales y proporciones de venta. Notamos que el ingreso de ventas por proporción de terneros es del 62% y de vacas del 38%. De la misma manera, nosotros determinamos que el ingreso proviene de dos vías. Bueno, entonces también a los egresos tratamos de separarlos en las dos categorías que generan los ingresos. La categoría terneros y la categoría vaca. Acá hicimos un resumen bastante importante de la tabla de egresos de ambas categorías, que pueden verlo más detalladamente en la edición impresa. Tomamos los costos de sanidad, los costos de atención al parto, la comercialización y la mano de obra, lo que nos da un total de egresos de ternero de 93.337 pesos, que posteriormente lo llevamos a unidad de kilo, los egresos de comercialización por kilo, los egresos de atención al parto por kilo, etc. C1, C2, C3 y C4. Y lo mismo con la vaca, a diferencia que en la vaca tomamos los costos de alimentación poniéndole un valor estimado, un precio al pastizal natural. Entonces tenemos un total de alimentación, total de sanidad, total de comercialización, lo que nos da un egreso de 379.129 pesos. Y de la misma manera llevamos cada uno de estos egresos a kilo de vaca. Egresos de comercialización por kilo, egresos de alimentación por kilo, etc. C5, C6, C7 y C8. Y por último, bueno, ya haciendo un balance entre los ingresos y los egresos, podemos estimar un margen bruto y un margen bruto por hectárea para un establecimiento modelo, que termina siendo 722.401 pesos, un margen bruto, y un margen bruto por hectárea de 204,94 centavos para un establecimiento modelo. En fin, identificadas ya las principales fuentes de ingresos y egresos del sistema, se procede a desarrollar la ecuación de beneficio. Y como vimos anteriormente, los ingresos provienen de dos vías, las ventas de terneros y la venta de vacas refugio. Y nosotros en nuestro trabajo decidimos reflejar el beneficio por vaca por año y lo expresamos a través de la siguiente ecuación. El beneficio total depende del beneficio de kilogramos de terneros vendidos más el beneficio de kilogramos de vacas vendidas. Y a su vez nosotros podemos desglosar cada uno de estos términos en función de los caracteres que consideramos de importancia económica relativa en un sistema de cría bovina para nuestra región. Entonces tenemos el beneficio de kilos de ternero vendido en función del peso al destete. Los ingresos van a depender del porcentaje del destete menos el porcentaje de reposición de hembras menos el porcentaje de reposición de machos, por el costo, por el valor del kilo, menos los costos de comercialización, menos los costos de atención al parto, costos de sanidad
y de mano de obra. Y lo mismo con el beneficio de kilos de vaca, que va a depender de la cantidad de vacas que se venden de refugio y que se descartan al primer servicio, menos los costos de alimentación, menos los costos de sanidad y de mano de obra. Entonces, nosotros expresamos nuestra ecuación de beneficio en función de 3 caracteres de importancia para sistemas de cría bovina: el peso al nacimiento, el peso al destete y el peso de vaca adulta. Ahora bien, ya tenemos la ecuación de beneficio y nosotros a partir de ella vamos a obtener los valores económicos. Los valores económicos ponderan el mérito genético de los candidatos a selección para diferentes caracteres que van a integrar ese índice económico. Y se puede obtener a través de la siguiente fórmula, donde el valor económico es igual a la ponderación económica del carácter por la expresión genética descontada de dicho carácter. Las ponderaciones económicas reflejan la cantidad en la cual se espera que incremente el beneficio por unidad de incremento de dicho carácter. ¿Y cómo obtenemos las ponderaciones? A través de derivadas parciales de ese carácter en su ecuación de beneficio. Y obtuvimos una ponderación para el peso al destete de 32,5 pesos por kilo, de peso al nacimiento de menos 0,013 pesos por kilo, y de vaca adulta de 2,70089 pesos por kilo. El carácter peso de vaca adulta se encuentra en ambos términos o ecuaciones de beneficio, así que tuvimos que derivar en cada una de ellas y hacer la suma. Y después pasamos a la obtención de las expresiones genéticas descontadas. Para evaluar el impacto que los reproductores candidatos a selección tendrían sobre el beneficio es necesario corregir estas ponderaciones. Y ellas se definen como la expresión del mismo en la progenie del reproductor descontando el momento en que se inicia la selección. Y nosotros para este trabajo tomamos como fuente el trabajo de Eimer 2001, en el que tomamos las ecuaciones para todos los terminales, que también fueron adaptadas por SAC 2019. Y obtuvimos las siguientes expresiones genéticas descontadas para el peso al nacimiento, peso al destete y peso de vaca adulta: 0,5, 0,46 y 0,014 para el peso de vaca adulta. Ya con estos valores entonces podemos obtener el valor económico de cada uno de estos caracteres, siendo para el peso al destete de 14,95, para el peso al nacimiento de menos 0,065 y para el peso de vaca adulta de 0,04. Y acá ya notamos la importancia del peso al destete en el aporte a los ingresos y por ende al beneficio de una empresa ganadera de cría para nuestra región. Y por último, bueno, ya con todos estos resultados postulamos el siguiente índice de selección económica, que fue uno de los objetivos propuestos para este trabajo. No solamente obtener un índice de selección para seleccionar dentro de la cooperativa, sino haber desarrollado también un índice de selección que pueda ser aplicado indistintamente en sistemas ganaderos como los definidos anteriormente. Y bueno, ahora pasamos a algo lindo que a mí me gusta, que es el funcionamiento y la descripción del programa que nosotros proponemos. Como alternativa al programa, los programas de mejoramiento genético tradicional, en forma de pirámide y estructurado según su calidad o su composición genética, nosotros proponemos una organización, una estructura en forma de estrella o topología de estrella con 3 nodos principales. Un nodo cooperativo, que está integrado por los establecimientos ganaderos de la región, que nosotros tratamos de definir que sean de similares características productivas y de infraestructura, perdón, que sean más o menos iguales para facilitar la organización y el trabajo de la cooperativa. Después tenemos un nodo facilitador que asume la función de nexo entre el núcleo y el estrato cooperativo y colabora en la organización. Este nodo facilitador es muy, pero muy importante, porque necesitamos que colabore en la organización y en la formación inicial de la cooperativa. Ustedes imaginen que una cooperativa tiene que tener un estatuto de funcionamiento, un presidente, un tesorero que firme cheques, un responsable de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas es necesario que este estrato colabore en el proceso de tomas de decisiones, no solamente productivas, sino también organizacionales. Y es por eso que este estrato puede estar integrado por agencias de extensión rural, por por agentes de secretarías o ministerios de producción provinciales o nacionales, por grupos Cambio Rural, por grupos CREAS que colaboren a través de sus promotores asesores. Y por último está el núcleo. El núcleo constituye el centro de la red, el nodo central de la red, y es el que presenta mayor grado de organización
de insumos, tecnologías y que puede acceder a financiamiento y crédito. Se llevan a cabo todas las tareas que no pueden desarrollarse en un campo cooperativo. Y bueno, el núcleo puede estar integrado, por ejemplo, por campos experimentales de INTA, estaciones experimentales de INTA que tienen acceso a tecnología, no solamente productiva, sino de laboratorio, o bien algún campo experimental provincial, o cualquier campo que presente mayor organización y tecnología que los miembros cooperantes. Ahora voy a pasar a comentar el funcionamiento, cuál es el objetivo del núcleo en este programa. Al momento del destete, cada uno de los miembros cooperantes selecciona fenotípicamente a los 5 o 6 meses de edad, obviamente con la ayuda del facilitador, los terneros que pueden ser candidatos sobresalientes a ser toros para la futura generación. En ese momento son cedidos al núcleo, donde el núcleo los recría hasta los 15 o 16 meses de edad, y en ese momento se realiza una prueba de aptitud reproductiva. Si esos toritos pasan, ingresan a una prueba de progenie a través de un protocolo de inseminación artificial en los campos mismos de los productores. Y al cabo de la edad de 31 meses de edad de estos toritos, se desteta su descendencia, se obtienen datos de la descendencia de estos toritos preseleccionados, y con sus datos propios y los datos de sus progenitores, se hace una evaluación genética, se computan sus valores de cría y se computa por último con el índice de selección desarrollado aquellos y se ranquean aquellos toritos que van a formar parte del banco de semen. Entonces, el núcleo no solamente recría los terneros hasta la madurez reproductiva, sino que también realiza las evaluaciones genéticas y gestiona el banco de semen. Hago un parate rápido, me olvidé de un componente aquí en la estructura, que son los productores en general, los PG. Los productores en general son aquellos productores que por algún motivo no pudieron nuclearse o asociarse en la cooperativa, pero que se pueden ver beneficiados por la compra de material genético, ya sean pajuelas o reproductores en pie. Entonces, la cooperativa no solamente mejora las condiciones productivas de los campos tranqueras adentro, sino tranqueras afuera. Juega un rol social regional, mejorando la producción de productores que no están asociados a la cooperativa. Y esto es algo interesante, que puede promover el desarrollo regional de la ganadería en la provincia. Bueno, acá, un pequeño parate para describir por qué hacemos la prueba de progenie. En este caso particular, la prueba de progenie aportará datos de descendencia de cada uno de los toritos seleccionados, que conjuntamente con sus datos y de sus progenitores, como dije antes, van a enriquecer la base de datos para la evaluación genética. Y se prevé que cada torito tenga alrededor de 25 vientres de distintos rodeos para que por lo menos obtener 20 terneros testeados por cada padre. Y acá, una secuencia de pasos y relaciones entre el núcleo, el rodeo en general y la prueba de progenie. Esto está bien detallado en la edición impresa. Por último, ¿cómo nosotros podemos medir la eficiencia o no de nuestro programa? A través de la respuesta a la selección. La respuesta a la selección es una herramienta que contamos para cuantificar el progreso genético y se puede expresar a través de la siguiente ecuación. Nosotros, como dijimos antes, vimos que el peso al destete es el carácter de mayor impacto, entonces vamos a cuantificar la respuesta a la selección en función de dicho carácter. La intensidad de la selección, nosotros definimos que al momento del destete se seleccionan 12 terneros que pueden ser potencialmente toritos. Pero en ese transcurso pueden pasar situaciones que haya algún descarte por muerte, por tipo, por cualquier tipo de problema desde el momento del destete hasta que ingresan al banco de semen. Entonces definimos que el total de terneros que van a ingresar al banco de semen van a ser 10 toritos. Entonces obtenemos una proporción de terneros seleccionados respecto al total de terneros machos destetados de 4,6%, y con esta proporción, ingresando a la tabla de percentiles de intensidades de distribución normal truncada de Falconer, obtenemos una intensidad de selección de 0,97. Después obtenemos otro término de la ecuación, que es la variabilidad genética, y para ello la cuantificamos mediante el desvío estándar aditivo, y tomamos datos históricos de destetes provenientes de distintos rodeos experimentales de INTA La Rioja y los asignamos al azar. Y con la heredabilidad del carácter peso al destete, obtenemos el desvío estándar aditivo de 14,4.
En cuanto a la exactitud, hicimos la prueba de progenie justamente para aumentar los datos, el caudal y la información de datos de estos reproductores, y la obtuvimos a través de la ecuación de exactitud para pruebas de progenie, y definimos que con un número de 20 hijos probados y una heredabilidad de 0,3 para el carácter peso al destete, obtenemos un punto de equilibrio de una exactitud de 79%. Por último, debemos obtener el intervalo generacional, y en este caso también tenemos el intervalo generacional de hembras y el intervalo generacional de machos. Definimos el intervalo generacional de machos como el momento en el que ingresan al banco de semen desde su nacimiento, lo que nos da un intervalo generacional de machos de 2,5 años, o sea, de 2 años y medio. Y en el caso de las hembras, de acuerdo a la proporción y a la edad y a la estructura etaria de los rodeos, obtenemos un intervalo generacional de hembras de 5,76 años. Ya con todos los componentes de la fórmula podemos pasar a la obtención de la respuesta a la selección anual en nuestro sistema. Reemplazamos cada uno de estos componentes y obtenemos una respuesta a la selección anual en kilogramos por año y por vientre, por vaca, para el peso al destete, de 2,9 kilogramos. Que si nosotros proyectamos esta ganancia anual de kilogramos al destete, y partimos de una situación inicial en promedio de 149 kilos para un establecimiento modelo y promedio de los 6 cooperantes, al cabo de 5 años, a un horizonte de 5 años, podemos obtener una ganancia de 15 kilogramos al final de este periodo. Y posteriormente, si nosotros además de querer cuantificar productivamente, lo queremos cuantificar económicamente este beneficio, tomamos la ecuación de beneficio de kilogramos de ternero, ya que es el que está relacionando el peso al destete, y asumiendo las siguientes constantes económicas y productivas, reemplazando cada una de ellas, podemos obtener el siguiente beneficio esperado. Los incrementos cuantitativos de peso al destete en el tiempo se reflejarán también en el beneficio económico, como dije antes, y proyectando al cabo de 5 años un beneficio acumulado de 10,6% y anual de 2,6%. Por ejemplo, tomemos el cooperante A, presenta en una situación inicial un margen bruto de 582.462 pesos y al cabo de 5 años un margen bruto de 641.087 pesos. En fin, dentro de las conclusiones de este trabajo que pudimos destacar, es que la tesis presentó un programa de mejoramiento genético animal cooperativo de núcleos abiertos para sistemas de producción, y que aplicado a pequeños productores de pequeña escala y de bajos insumos se puede lograr un beneficio acumulado en un horizonte de 5 años de 10,6%. Y estos resultados son alentadores para poder aplicar y determinar que es factible desarrollar un programa de este tipo para los pequeños productores de los llanos de La Rioja. Y ahora, bueno, nosotros decidimos incluir acá en la diapositiva de discusión algunas discusiones que se dieron desde el primer momento en que empezamos a redactar el trabajo y que también se dieron en el momento en que nosotros presentamos diversos trabajos derivados de esta tesis en distintos congresos y también las devoluciones que han hecho el jurado en esta última evaluación. Determinamos que la escasa organización y la escala de los productores de La Rioja, de este tipo, de los llanos riojanos, dificultan su participación en programas de mejoramiento genético tradicional, y que una alternativa sería el programa propuesto. Como desventaja es que hay poca información respecto a la aplicación de estos programas, principalmente en nuestra región o en cualquier parte del noroeste argentino. No hay mucha información, no quiere decir que no la haya, sino que hay poca, y hay muchísima información en otras especies como camélidos y pequeños rumianos. Después otra cosa que surgió también como comentario, como discusión, es que los programas cooperativos involucran estrategias comunitarias. Y como vienen de una escasa organización intra y extrapredial, es fundamental un vínculo estrecho entre instituciones de investigación y desarrollo para un inicio saludable de la cooperativa. Se deben apalancar los productores en el asesoramiento técnico a través de agencias de extensión e investigación. Ustedes tengan en cuenta que no solamente se necesitan genetistas o ingenieros agrónomos, sino, como dije antes, hay que escribir estatutos, poner presidentes, tesoreros. Entonces, en este tipo
de decisiones, tal vez es importante contar con profesionales de las ciencias sociales, o sea, armar un equipo interdisciplinario, no solamente de genetistas, ingenieros agrónomos o veterinarios. La clave para el éxito es la unión entre todos ellos. Después definimos también que nuestra ecuación de beneficios se expresó en función de 3 caracteres. Y nosotros sabemos que es acotado y que para una evaluación efectiva necesitamos más caracteres y más cantidad de datos. Y también incluir en nuestro índice de selección algún carácter del tipo reproductivo. Por ejemplo, la circunferencia escrotal. Pero partiendo de la misma base, la escasa organización en las etapas iniciales, en los estadios iniciales del funcionamiento de esta cooperativa, consideramos oportuno incluir pocos caracteres fáciles de medir y de alto impacto económico en el sistema. No quiere decir que a futuro se puedan incluir en el índice de selección otros caracteres, ya cuando entre en un régimen mucho más aceitado de funcionamiento de la cooperativa y los productores puedan tomar caracteres tal vez más difíciles de medir. Después el programa nos dio un progreso anual de 2,9 kilogramos por año por vientre para el peso del destete, obviamente que es el carácter de mayor impacto. Este sería un progreso de 1,9% respecto a la media y está dentro del rango esperado que recoge Smith de 1,4 a 2,6%, por lo que estamos dentro de los valores estimados para dicho carácter. Nos da la posibilidad y la factibilidad de poder desarrollar este trabajo. Después nosotros determinamos las expresiones genéticas descontadas y se tomaron a partir de las ecuaciones de Eimer en 2001 para todos terminales, ya que la mayoría de los terneros que nosotros producimos van destinados a la venta. Para sopesar la contribución de los padres al tamaño de la vaca adulta, quizás sería más apropiado también considerar las expresiones genéticas para hembras de reemplazo. Lo cual también, partiendo de la misma base, una vez que la cooperativa y el núcleo ya empiecen un régimen de funcionamiento mucho más aceitado, al igual que la modificación del índice de selección económica con algún otro carácter, también se puede modificar los componentes del índice para obtener las ponderaciones a través de otras expresiones genéticas descontadas. Está abierto a cambios. Y por último, además del progreso genético logrado y los beneficios económicos, es importante destacar que este programa también cumple otras funciones sociales y que promueven el desarrollo regional de los productores tranqueras adentro y tranqueras afuera. Y también reconoce, como dice FAO, la utilización y la conservación de los recursos genéticos locales como fuente de material genético para la producción. Y una de las grandes discusiones que se nos dio en todo momento es si el programa debe iniciar o no con material genético nativo o adaptado o permite la inclusión de reproductores de otras regiones. Bueno, eso excede este trabajo. Nosotros planteamos que no es inherente a este trabajo con qué tipo de material genético iniciarlo. Esto es una opinión personal mía. Yo creo que si la cooperativa decide o no empezar con material genético o incluir material genético externo, tiene que salir del consenso de los mismos miembros cooperantes. Para ello es una cooperativa que se autogestiona y que tiene su propio funcionamiento. Y obviamente también, si la cooperativa decide incluir material genético externo, que ese material genético esté alineado a las características productivas, o sea, al objetivo de selección. En La Rioja se ha tratado de llevar elefantes. Bueno, el elefante no va a funcionar, pero sí tal vez un Angus de biotipo chico, adaptado, moderado, acorde a las características de la región, puede ser un excelente animal para incrementar la producción. Repito, tiene que surgir del consenso entre los productores y cualquier tipo de reproductor que ingrese alineado a las características ambientales y productivas. Como a modo de cierre, quiero agradecer a estas personas que están acá. Son muchos más los agradecimientos en la edición impresa, pero bueno, a mi familia, a mis padres, a Eugenia, a Nachi y a él, mis hijos, por haberme aguantado todo este proceso, a mi hermano, a Pía, que estaba en la panza y se tuvo que aprender mi tesis, a Sebastián, que además de mi director me hizo un excelente amigo y
por su infinita paciencia por todo este proceso. A Daniel, que desde el primer día de INTA fue mi coordinador en muchos proyectos de mejoramiento genético y me ha metido en este tema. A la escuela, a los directores, a los profes, al personal administrativo y, bueno, por supuesto, a los jurados que se han tomado su tiempo para evaluarme y escucharme hoy. Y por último, quiero rescatar, esto está fuera de la presentación, las cosas positivas o muy positivas que se me dieron en todo este proceso de aprendizaje. No solamente en la defensa, sino desde el momento de la primera clase que asistí. En lo personal, una experiencia totalmente enriquecedora, porque uno que viene del interior conoce amigos y colegas y realidades de distintos lugares. Conocí colegas de Panamá, de Paraguay, de Colombia, de Perú, te abre la cabeza muchísimo, y no solamente conociendo gente nueva, sino realidades diferentes. Después los profes, los directores, y que me tocaron en el tránsito, y los administrativos. No solamente la calidad académica con la que cuentan, sino también la calidad humana. Y yo le contaba a Sebastián, yo viví en La Rioja y he pasado 17 horas de viaje en mi modalidad part-time, y a veces uno quiere tirar todo porque se cansa, se desgasta. Cuando me tocó cursar álgebra de matrices, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y la profe en el examen final vino con una cajita de bombones Garoto, y gracias a esos bombones, o no sé por qué, aprobamos, aprobamos la materia. La calidad humana que tienen los profes para contener, y también las secretarias, a los alumnos para que no tiremos la toalla, es espectacular, y les pido que no abandonen esa línea, que sigan así. Y en lo profesional se abre un aprendizaje nuevo, una nueva forma de investigar, de pensar, de plantear hipótesis, de indagar. Uno sale de la facu con los libros, pero falta un tomo más, que es el posgrado, que te enseña no solamente eso, sino a escribir, a redactar. De esta tesis a mí me sirvió muchísimo porque hemos desarrollado trabajos derivados de ella, hemos presentado en APA y fuimos seleccionados para disertar como un trabajo innovador en tesistas. Fui finalista de más de 100 tesistas de grado en la sección Tesis en 2 minutos de INTA, y bueno, y hemos presentado en revistas de difusión regional de INTA como Tecnoario. Y por último, me salté algo que es algo personal también, y muy importante para mí. Yo no estoy viviendo en Chancicán, en La Rioja, pero haberle dado a la región, haber desarrollado con todos sus errores, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, una herramienta que pueda ser aplicable a la región, que tanto me dio. A mí La Rioja me dio trabajo, me dio posibilidad de formación, me dio una familia, me dio un hogar, y bueno, retribuirle de alguna manera, como digo, con sus errores, con sus aciertos, desaciertos, algo que pueda ser aplicado. Así que bueno, muchas gracias para todos y espero haber sido grato de escuchar. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación. Queda clarísimo, yo tu tesis no la revisé, pero queda clarísimo por qué el premio para estar en las mejores tesis innovadoras de 2 minutos. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, dejo abierta el espacio para preguntas. Bueno, no sé cómo quieren que nos organicemos, si no yo arranco sin ningún problema. Sí, no hay una orden establecida, así que puede arrancar. Bueno, José, primero, felicitación. Realmente bueno, celebro varias cosas de la tesis, en especial el tema. Me parece que es un tema que ha recibido muy poca atención en nuestro país, especialmente en ganadería bovina, y los programas de mejoramiento genético cooperativo son una excelente herramienta para trabajar en los sistemas de bajos recursos, donde el flujo genético no está estructurado y donde hay que trabajar fuertemente en la organización de los productores. Y buena parte de nuestra región
responde a las características que vos queriste para La Rioja, con sus más y sus menos, digamos. Buena parte de la ganadería se desarrolla en climas áridos y semiáridos, y ahí tenemos un gran número de pequeños productores, para los cuales este tipo de programas serían sumamente útiles. Así que, por un lado, te felicito por la elección del tema, y también por la claridad de la exposición. No sé si me escuchan bien o con cierto delay. No, yo bien. Bueno. Así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y ahora ya, habiendo pasado las felicitaciones, te quería hacer algunas consultas respecto de lo que expusiste. Obviamente cuando uno presenta, te enfoca en los resultados más relevantes, en los que se pueden, digamos, proyectar más hacia, digamos, el trabajo en el campo posterior. Pero durante todo el trabajo de tesis seguramente se realizaron más estimaciones, cálculos y demás que por cuestiones de tiempo por ahí no se pueden presentar. Yo al respecto de eso te quería consultar por el cálculo de la respuesta, digamos, correlacionada, por ejemplo, en el peso adulto, y si exploraron cuál sería esa respuesta y cómo podría impactar en el tamaño de los vientres para un sistema de bajos recursos. Claro, en cuanto al ajuste del peso adulto, nosotros definimos un peso adulto estimado de 400 kilogramos para la vaca adulta, por un tema también de características de receptividad y de ofertas forrajeras. El problema, bueno, que no lo puse justamente ahí, era independizar tal vez ese carácter a través de esta cuantificación. Nosotros definimos el peso de 400 kilos para no incrementar el frame o el tamaño adulto para sistemas donde, debido a las precipitaciones y a la disponibilidad forrajera, podría ser una limitante. Pero bueno, eso también fue algo que quedó en el tintero, quisimos independizar ese carácter, pero bueno, no lo pudimos tal vez desarrollar de esa manera. Esa es la pregunta. Sí, digamos, vos estás trabajando con caracteres que están correlacionados, ¿no? Sí, Y claro. vos vas a ponderar, digamos, El peso al destete. Por eso, claro, algunos de esos caracteres te van, digamos, en la medida que se incrementen, te van a generar un impacto negativo, como el peso al nacimiento, cosa que vos claramente pones en tu tesis y ponderás económicamente negativamente. Entonces, los animales que tengan una estimación de un DEP, digamos, positivo para ese carácter, van a ser penalizados por la importancia económica, pero no así con el peso al destete, que es el de mayor impacto, y también con el peso adulto, porque te genera ingresos por venta de vaca de refugio. Claro. Es esperable que a mediano y a largo plazo generes un incremento en el tamaño de los animales. Entonces, digamos, una vez que el programa entra en régimen y que empieza a funcionar, si esto se aplica, es interesante, debería monitorearse eso y debería considerarse cuál es el impacto económico del incremento de ese peso adulto. Claro, Esa es si bien nosotros quisimos moderar eso, en las discusiones impresas y en el trabajo definimos y aclaramos que puede haber una correlación positiva del peso al destete en otros pesos como el peso de la vaca adulta y el peso al nacimiento. Sí, está, y lo observamos, está en las discusiones, y creo que sí, bueno, como lo expresé en un montón de etapas, el funcionamiento, como dice usted, una vez que esté en régimen, hay muchas modificaciones para realizarle. Pero sí, nosotros observamos eso que recomiendo. Bien, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Buen día, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, se escucha. ¿Qué tal, José? Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien. Yo he sido docente de José en un curso, sí, sí. Así que me alegro de poder estar acá. Pensaba escucharte y bueno, me tocó hacer el reemplazo en esta parte de exposición oral de Eduardo Fernández. Así que disculpen si mis preguntas son muy simples. Yo leí tu tesis, si bien tenía idea de tu trabajo, cuál era y todo, pero bueno, la leí ayer y con tu exposición que fue clarísima, la verdad, muy clara, muy llevadera, tipo cuento, así que
fue fácil como seguirte. Ahora, son dos preguntas que creo que son simples, que creo que no lo leí en la parte escrita, así que disculpa si está ahí, y me parece que no lo escuché en tu exposición. Asumo que el biotipo bovino debe ser el tipo criollo, pero supongo, porque en ningún momento dijiste o apareció raza o biotipo de por lo menos esos 6 establecimientos con los que se trabajó. Bien. ¿Cuál es? Mi pregunta es esa, ¿qué biotipo o raza es en lo que está evaluado estos incrementos de peso o todo este programa? Son lo que nosotros encontramos como un promedio racial dentro de la región. No es una raza criolla pura, porque la raza criolla existe, sino también, como se dice en la jerga local, los biotipos locales son cuarterones, hay un alto cruzamiento entre biotipos locales, sí, criollos, porque la ganadería, las vacas del Chacho y de los caudillos eran todos criollos, pero sí hubo introducciones del material genético desde 1900, 1930, 40 y 50 en la región, principalmente de razas británicas. Pero lo que hoy se ve en la región es un alto cruzamiento de biotipos con altas mezclas y proporciones en distintos grados de estas razas que han sido introducidas. Prácticamente no se ven cebuinos, pero sí se ven animales cruzas británicos con biotipos criollos, y los pocos cebuinos que se pueden ver también son de introducción de algunos material genético de Bradford. Brangus prácticamente no hay, pero sí hay introducciones de algunos Bradford. Ese es el biotipo local. Obviamente que si nos vamos a la región serrana de la Rioja, el biotipo local criollo es mucho más presente en esta proporción de cruzamiento. Es también una cuestión de adaptación a la zona. Pero ese sería el panorama genético a grandes rasgos de los biotipos locales, por lo menos en esta provincia. Y en el oeste, la región de Chilecito y Mogasta, que es la región de Puna, es mucho más la presencia todavía de bovinos criollos, mucho más pequeños y adaptados a la altura y a la vida. Gracias, José. Bien, no, entonces, esa era una pregunta. Y la otra, a ver si me puede explicar por las palabras, es este programa de mejoramiento que tiene distintos nodos, que explicaste el cooperativo, que hay que armarlo, los 6 establecimientos que lo conforman, el núcleo donde hace todo el trabajo de mejoramiento y los facilitadores. Todo el armado ese, ¿cuánto tiempo puede llevar? Porque no sé si está evaluado, si se dijo. Después sí está que 5 años, cuál fue la mejora que se puede lograr. Pero todo ese tiempo de armado del funcionamiento, ¿cuánto puede llevar? La verdad que es difícil de cuantificar, y por eso nosotros iniciamos el programa como que ya está en régimen y funcionamiento, como que toda esta etapa ya la hicimos. Porque vos imagínate que hay una escasa organización, y esto lo manifestamos no solamente en este trabajo, sino en muchos trabajos que me ha tocado llevar a cabo en La Rioja. La organización intrapredial y mucho más extrapredial con los vecinos es muy compleja, no hay una organización. El productor allá tiene poco acompañamiento. Te pongo un ejemplo, no hay grupos de cambio rural o no hay grupos CREA para quienes están más familiarizados con este tema en La Rioja. Y lo que dije, hay una sola cabaña de reproductores Bradford en toda la provincia. Entonces, vos imaginate, para el inicio saludable, como nos recomendó Müller más de una vez en nuestro trabajo, es importante una organización previa. Vos imaginate que esto, como dije en la presentación, tiene que haber un presidente, tiene que haber alguien que firme cheques, alguien que gestione la venta de las pajuelas, que estoquee, que lleve los ingresos y los egresos, la contabilidad de la empresa. Un estatuto de funcionamiento. Y ahí es donde juega un rol muy importante el nexo facilitador. Por eso es importante formar un equipo interdisciplinario, no solamente de genetistas veterinarios, sino que de actores de las ciencias sociales que colaboren en la organización. Yo, cuantificarte, decirte 1 año, 2 años, no sé, va a depender también de la historia previa de cada uno de estos productores y de cómo organicemos y decidamos qué productores. Por eso nosotros también en el trabajo definimos que va a estar apuntado a un estrato que ya tiene ciertas características, que son similares en cuanto a su organización, estructura, porque si
Si la variabilidad de productores es muy alta, nos va a costar mucho más organizarlos y ponernos de acuerdo. Por eso también queremos partir de la base de un extracto homogéneo y con características similares de producción. Gracias, José. Nada. Eran mis 2 preguntas nada más. Sí, Jorge, desmuteate y adelante con las preguntas. Ahí voy, ya. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Bien. Totalmente de acuerdo, la presentación estuvo muy buena, muy clara, muy bien. Se ve que lo tienes bien puesto en la cabeza el problema. Es un trabajo muy consistente, luce muy bien armadito la propuesta, todo eso. Yo ya lo escribí en el comentario de la tesis y lo tengo que volver a decir. Me preocupan tantos supuestos que podrían cambiar y que podrían cambiar rápidamente, porque hay muchos supuestos, desde números hasta conceptos que se suponen. Y casi que te haría la misma pregunta que te hizo Susana, porque la tenía aquí anotada como primera. ¿Cómo se extrapola esto? ¿Cómo se saca para otro lado? ¿Cómo se saca para otra región grande o pequeña? Parece que ya lo respondiste, pero si quieres decir algo más, te escucharía. No. Nosotros en una primera etapa definimos y pusimos como caso de estudio los llanos de La Rioja y los productores de La Rioja. Pero si bien los trabajos que uno cita y la bibliografía que uno encuentra a nivel mundial, los sistemas de producción ganadera bovina de pequeña escala y de bajos insumos existen en muchos lugares, tanto en Argentina como en Sudamérica o en distintos lugares del mundo. Entonces nuestra idea principal fue encarar esto para que pueda ser aplicado a distintos lugares, pero siempre y cuando representen o tengan las mismas o similares características de producción en cuanto a su extracto. ¿Y por qué nosotros tomamos como caso de estudio también esto? Y esto es una discusión que tuvimos más de una vez con Seba, es que hay muchas estrategias o planes de mejoramiento genético para el minifundio, para el pequeño productor. Y hay algo que yo salteé, que en La Rioja, el 50% de los establecimientos en los llanos de La Rioja no tienen límite. Son campos comuneros donde viven más de una familia. Y ahí es muy difícil implementar este tipo de programas, porque no tienen límites, porque el manejo es totalmente al azar. Pero a su vez también hay un estrato de latifundios o de grandes productores muy pequeños. Y hay un gran estrato de productores bovinos locales que están en esa escala en el medio, que no son ni minifundistas ni son grandes empresarios, y que nunca estuvieron atendidos, no solamente por planes o estrategias de mejoramiento genético, sino un montón de otras estrategias nutricionales y sanitarias. Y la idea era apuntar, en cierto modo, a estos productores medianos o pequeños productores de pequeña escala y de bajos insumos ganaderos que cuentan con ciertas características. Y si estas características son similares en otras regiones del país o en el mundo, pudiese ser aplicado modificando algunas características en cuanto a la producción. Por supuesto, bueno, que también ahí comento algo que lo saqué de las discusiones. Por supuesto que la información que nosotros tomamos fue información bastante desactualizada, lamentablemente. Nosotros contamos con información de la región de trabajos del Ministerio de la Provincia de Producción de 2003 y con el Censo Nacional Agropecuario 2008, porque cuando se escribieron estas líneas, no estaban ni siquiera los datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2018 y eso nos llevó a tener. Y obviamente, en un futuro, si esto se quiere rever, se requiere también una revisión de la bibliografía y una actualización de la información para darle más certeza a estos supuestos que ustedes mencionan. Bien, gracias. Una segunda pregunta. Van a ser 3 o quizá 4. ¿Qué es lo que tú piensas que fue lo más original de tu trabajo? De lo que poniendo. ¿En dónde está la originalidad de todo esto? Yo creo que el aplicar un cooperativo a bovinos de carne ya es algo, si bien hay trabajos que se han realizado, para mí es algo novedoso porque yo no lo había escuchado nunca. Un programa
la novedad, lo lindo, tal vez para Daniel y para Seba, tenga cosas positivas respecto a la genética, al progreso genético, a los caracteres, a lo cuantitativo. Y en el caso personal, que tal vez no soy tan genetista como él, la novedad a mí lo que me interesa es el cooperativismo, que los productores tengan su autogestión y que ellos decidan, mira, mi empresa, mi campo es esto, tengo estas condiciones ambientales y productivas, y además a mí me gusta producir esto, me gusta producir el criollo con pelaje de pintita, no sé, pero que salga de la autogestión, que sea algo cooperativo, que no solamente tenga en cuenta parámetros genéticos y económicos, sino que sea autopropulsado, autodidáctico, y que surja de las necesidades, y que el beneficio, expresado a través de un índice de selección y una ecuación de beneficio y un objetivo de selección, surja de las características ambientales locales. Para este caso, de los llanos de La Rioja. En el caso particular, para mí es eso, que me gusta que sea algo proactivo, que intervengan distintos actores de las ciencias sociales, de las ciencias biológicas, para promover el desarrollo de una región que lamentablemente me tocó vivir 10 años ahí, está olvidado como gran parte de las zonas extras pampeanas en la Argentina. Eso para mí ese es el orgullo mío de haber podido dejar algo ahí. No sé si respondí. Me parece que sí, y me parece que para mí eso le da un plus más al trabajo, ¿no? No es solo tecnología y ciencia, sino también desarrollo social. Muy, muy bien. Pero hay que hacerte alguna pregunta que no sea tan bonita. Bueno. Y la pregunta es esta. Estamos en una zona seca. 300 milímetros por año de agua. Acá en Uruguay son 1.300. Entonces ya empieza uno a pensar que hay un problema de sequía. Y la pregunta es, el factor genético es muy importante, pero ¿no habrán otra cantidad de factores particularmente aplicados a las pasturas, a las formas de repartir el agua, a la distribución de recursos, que sean mucho más efectivas en términos del desarrollo de la zona que la mejora genética de los animales? Y más o menos como, yo no tengo la respuesta y por lo tanto te lo pregunto para saber nomás, ¿cómo ordenarías tú la importancia de esos factores que tienen que ver con la producción en un ambiente de sequía? No, por supuesto, yo siempre me peleo con genetistas amigos que a mí el mejoramiento genético tal vez sea uno de los últimos eslabones de la cadena para tocar. Porque desde el principal problema en la región es nutricional. Y no podemos modificar las precipitaciones. Nosotros vamos a tener ese régimen y lamentablemente cada vez es más estricto y cada vez las precipitaciones se van desplazando hacia los meses de febrero o marzo. Cosa que esas precipitaciones son cada vez menos efectivas porque el pastizal natural ya está entregado. El principal recurso forrajero es el pastizal natural y como dije antes, la única pastura que se implementa es el buffer grass. Y a pesar de ello es carísimo obtener una hectárea de buffer grass. Hay muchas estrategias que se deben desarrollar antes, obviamente, de un programa de mejoramiento genético. Y el INTA ya viene trabajando con muchas de esas cosas. Por eso en algún momento expliqué que tecnología de INTA, con la inclusión de solamente un 10-15% de una pastura de buffer grass en la totalidad de superficie, implantamos un sistema de cría tipo 6-6, 6 meses de pastoreo en verano en pasturas y 6 meses en invierno en pastizales, nos permite pasar de una carga de 30 hectáreas por animal a 10, 11, 12 hectáreas por animal. Hay muchas estrategias, pero bueno, así como no hay una política provincial que gestione los recursos genéticos, tampoco hay una política que gestione las ofertas forrajeras. El tema del agua, como usted dice, también es muy puntual. No hay ríos en La Rioja, no hay ríos. La principal fuente de abastecimiento de agua es a través de las represas, por escorrentía de agua o perforaciones. Y hacer un pozo, una perforación, o implantar una hectárea de buffer es carísimo. Yo siempre pongo el ejemplo que alambrar una hectárea en La Rioja es más caro que comprarla. Y es terrible esa comparación.
Pero bueno, es la realidad que nos toca y antes de eso, sí, por eso también nosotros definimos que quienes sean potencialmente los miembros que califican para esta cooperativa ya tienen cierta organización intrapredial, tienen potreros, hacen manejo y rotación de aguadas, manejo y rotación de pastizales y de pasturas. Porque para el minifundio, que tiene otras características mucho más degradantes en cuanto a la producción, tal vez existen otras estrategias de mejoramiento genético y de asesoramiento en cuanto a nutrición, sanidad, etc. Algo puntual y cortito, en cuanto a lo sanitario, al ser una zona tan árida, prácticamente no hay enfermedades. Eso es lo único bueno que podemos tener ahí. No hay piepín, no hay enfermedades. Así que bueno, dentro de las cosas malas, eso es cosas. Muy bien, lo cual no le quita ningún mérito al trabajo, porque el trabajo se ocupa de lo que se ocupa y no de todo, como tiene que Claro. ser, no hay otra solución. Bueno, muchas gracias. Para mí las respuestas han sido muy buenas y probablemente las preguntas muy malas. Pero está bien. Muchas gracias. Bueno, hemos completado una ronda de preguntas para los tres jurados. En caso que alguno tenga alguna nueva pregunta o inquietud para José, estaríamos abriendo el espacio ahora y si no, los dejaríamos para continuar con el dictamen. Sí, Mauricio, has levantado la mano. Sí, sí, yo quería hacer una, digamos, una acotación, digamos, más sobre y preguntarte a ver si tomaron en cuenta esto, ¿no? Cuando vos calculás las ponderaciones económicas en la ecuación de beneficios, José, hiciste todo un cálculo, un análisis del margen bruto y derivaste respecto de los beneficios y los caracteres. Ahora, estamos en un contexto inflacionario, ¿no? Entonces, digamos, eso tiene algunas limitantes y hay una metodología de tratamiento de los precios para este tipo de contexto, pensando en lo siguiente: esas ponderaciones económicas que vos vas a hacer definen el objetivo final y por lo tanto va a ser lo que vos vas a utilizar para rankear a los animales. Sí. ¿No? Un punto clave es monitorear a mediano y largo plazo las relaciones de precios, porque si esas relaciones se modifican, digamos, y vos te alejás de esas relaciones, podés estar rankeando los animales de una manera que no es adecuada para el objetivo que vos realmente estás proponiendo, que es que obtengan el mayor beneficio económico. En consecuencia, la consulta es si, por ejemplo, miraron las relaciones de precio por atrás, históricas, o si hicieron algún tipo de análisis prospectivo, o lo pensaste al menos a este tema. Lo pensamos y fue algo que lo hablamos anoche con Seba y lo hablamos todo el tiempo. Nosotros nos tocó escribir esto en un momento de alta volatilidad cambiaria. Fue de 2018 a 2019, donde había, bueno, todos saben la complejidad en ese momento. Fueron tomados en pesos argentinos, principalmente porque, como dije antes, son sistemas que no son dólares dependientes. Porque no hay insumos, por ejemplo, de semillas, de agroquímicos o de combustibles que sí están ligados fuertemente al precio del dólar. La mayoría de los insumos en esta zona son medicamentos, qué sé yo, son cosas muy, muy básicas que no están atados al precio del dólar. Lo que sí nosotros consideramos es que hoy, en la actualidad, uno puede buscar información sobre el tipo de cambio histórico y hay páginas en internet que podemos obtener el valor del dólar en el momento que se escribió esta tesis. Y sí, deberíamos haber escrito después de que nos dimos cuenta de la volatilidad y del efecto cambiario y de la inflación, que tal vez lo más lógico y lo más sano hubiese sido expresar en dólares y transformar en ese mismo momento los ingresos y los egresos, los costos y las producciones en dólares para luego, como dice usted, no tener problemas en el ranqueo de los animales en ese índice. Selección. Se podría... Sí, tal vez lo más relevante es mirar las relaciones relativas, ¿no? Entre los distintos caracteres a mediano y largo plazo. Si cambia o no. Si eso se mantiene, digamos, no debería haber mayores inconvenientes. La última es
¿cómo te imaginás, digamos, cómo rankearías o cómo realizarías en la práctica? Imagínate que vos lo vas a aplicar esto, ¿tá? Entonces te dicen, José, qué buena idea que tuviste, realmente, mira, nosotros los productores de los Llanos de La Rioja queremos implementar este programa de mejora genética, y queremos que vos lo coordines y que, bueno, nos vamos a basar en tu modelo de tesis. ¿Cómo sería la primera etapa de selección de los animales hasta que esto entre en régimen? Digamos, esto es pruebas de progenie con la vaca de los cooperantes, ¿está? ¿Cómo elegimos esa primera camada? ¿Cómo hacemos eso? Claro, esa fue también una observación que nos hicieron de que no había evaluaciones genéticas previas a esa primera selección. Por eso nosotros arrancamos como que la primera selección es fenotípica intragénica al momento del destete. Y que posteriormente, una vez que el sistema entra en régimen, ya obteniendo un caudal de datos tanto de esos reproductores, de sus datos propios y su descendencia, empezar a estimar y obtener evaluaciones genéticas para cuantificar esos valores de cría que posteriormente van a formar parte del índice. Pues nosotros proponemos que, como decía recién Susana, ¿cuánto tiempo de organización o cómo largas? Es difícil ponerle tiempos y decir, bueno, así es la única forma que debe arrancar. Nosotros en el trabajo proponemos que la primera selección en el campo de los cooperantes es por una selección fenotípica intrager, más que nada de conformación, y que obviamente para esa selección está asesorado y apalancada en la decisión, en la toma de decisiones, a través de ese nodo facilitador que va a colaborar en ese momento de selección. Tal vez, bueno, el progreso por este método no sea el esperado, pero bueno, tal vez sea el más saludable para empezar en este proceso. Yo considero que tal vez esa sería la forma de empezar al no tener datos, siempre y cuando inicie con reproductores locales que vos no tenés información propia. Ahora, si empezás tal vez con reproductores externos, bueno, vos ya podés tener información de esos reproductores que inician el proceso. Y esa puede ser una opción, digamos, si ahí vos encontrás algún grupo de animales que responden al objetivo de mejoramiento de la región y demás, sí, puede ser una forma de iniciar. Y la otra, como vos decís, es con animales propios, pero si vos podés tener algún registro de información de las cortes, de las primeras camadas, podrías aplicar la teoría de índices clásica sin genealogía, por lo menos los pocos registros que puedas utilizar, para, digamos, seleccionar en función de esos datos. Sí, tal vez una etapa previa al funcionamiento sea solicitarle a los productores que formen parte de la cooperativa un registro de conocer padres, hijos y cuantificar, aunque sea digamos, una balanza romanita, el peso al nacimiento y por lo menos tener una base de datos previa de 1, 2, 3 años. Bueno, ustedes tal vez tienen más información de cuánto es el volumen de datos necesarios por una evaluación, pero tal vez coordinar antes, pedir a los productores un tiempo antes, o organizar productores que ya vengan relevando datos mínimos de padre, madre, y bueno, pesos al nacimiento y pesos al destete. Pesos al destete generalmente el productor lo tiene porque promedia en el momento de la venta y obviamente quiere saber cuánto es su ingreso. Tal vez hay otros caracteres que no cuantifica, como el peso al nacimiento, que es un poco más difícil. Bien, nada más, ¿eh? Muchas gracias, José. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias a José y a los jurados por participar. Creo que es momento de que se reúnan los 3 jurados para elaborar el dictamen final. Sí, Sebas. Sí. Gus, ¿querés hablar vos primero? Yo, antes de que los jurados se reúnan, quiero comentar simplemente algo que obviamente no aparece en la exposición de José, que es José como estudiante. Y les quiero contar a los jurados en mi percepción como director de tesis de estos años que hemos trabajado juntos. Y me voy a referir particularmente a lo profesional, porque en lo personal, digamos, son todos elogios, hemos construido una relación muy linda, esas cosas que, bueno, creo que todos nosotros que somos
dirigimos estudiantes, una de las cosas que más nos llena es estas relaciones como de amistad que se generan muchas veces con nuestros estudiantes, en particular cuando fluye buena onda. Pero me voy a referir sobre todo en lo profesional y quiero destacar el compromiso, en primer lugar, que tuvo José a lo largo de estos años con su trabajo de tesis. Este es un trabajo de tesis que, bueno, como él contó muy bien, lo tocaba mucho emocionalmente porque él vivía y miraba la realidad de los productores ganaderos de La Rioja en su rol, digamos, de técnico de INTA, y ese compromiso creo que siempre lo trasladó hacia el trabajo. Por otro lado, también quiero hablar sobre la capacidad de trabajo de José, que, bueno, nada, le ha dedicado muchas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha cabeza a esta tesis, y eso también lo quiero poner sobre la mesa. Y en un contexto en el cual, desde mi punto de vista como profe, había dos dificultades que tenía este trabajo para un estudiante como José. Que mientras hacía su tesis de maestría, al mismo tiempo tenía que hacer su trabajo diario. La primera dificultad radica en el mejoramiento genético animal, que dentro de las disciplinas de la producción animal, todos saben que tiene una componente cuantitativa muy fuerte, y para la cual los veterinarios, agrónomos o tecnistas no estábamos tan preparados de base. Por eso los que nos formamos más específicamente en mejoramiento genético, y Mauricio lo puede atestiguar, tenemos mucha formación en estadística detrás, cursos de álgebra, de análisis matemático, etcétera, cosas por las cuales José no pasó en su formación porque hizo una maestría en producción animal, y sin embargo se tuvo que enfrentar a eso de plantear ecuaciones de beneficio, obtener derivadas de ecuaciones de beneficios, y plantear muchas cosas que son en términos matemáticos. La literatura de índices de selección y de índices económicos en particular es una literatura que está expresada en álgebra de matrices, con lo cual, bueno, yo creo que eso fue un esfuerzo que vale la pena poner sobre la mesa. Y el otro desafío, y con esto termino para no hacerlo eterno, que siempre para mí fue una cuestión de tensión, y me dio la sensación que en las preguntas salió esa tensión, que es el desacoplar el trabajo de tesis como un trabajo de investigación de la implementación práctica de un núcleo cooperativo, o sea, de un programa de mejoramiento cooperativo. Porque en todo momento uno tiene ganas de decir, bueno, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo empezaríamos? ¿Cómo avanzaríamos? ¿Qué biotipos utilizaríamos? Etcétera, etcétera. Y yo siempre estaba como con las riendas frenándolo a José, que recuerde que esto es un trabajo de tesis. Que lo más importante era, digamos, la conceptualización del programa y no tanto su implementación práctica. Si esta contribución que hizo José, que les confieso que para mí es extraordinaria, va a ver la luz en algún momento, es algo que no dependía de esta tesis. Lo que sí contribuye a esta tesis es a decir, muchachos, existe un sistema que va a ayudar a mejorar la productividad, o sea, un sistema de mejoramiento, un programa de mejoramiento que va a ayudar que tiene el potencial de mejorar la productividad de estos sistemas. Y está acá. Y entonces, ¿cómo implementarlo, cómo llevarlo a la práctica? Por supuesto que debe ser un desafío enorme. Pero lo que más rescato del trabajo de José es identificar la posibilidad y el potencial de este programa y ponerlo en números, digamos, como él dice, ¿no? Con los errores, con las cosas que nos falta, las cuestiones que nos pueden faltar corregir, pero poner en números una realidad de que un programa cooperativo podría impulsar la productividad de estos sistemas por ejemplo, en los llanos de La Rioja, pero yo creo que también es extrapolable a otras regiones. Nada más, agradecerles de nuevo a todos, a la escuela, a los jurados por su tiempo, por leer la tesis, a Daniel, que nos acompañó mucho en todo este proceso, y felicitarlo a José por el esfuerzo y el trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo si quieren, si me dejan, hago un cierre desde el punto de vista de la escuela. Bueno, en primer lugar, José, te felicito y te agradezco por haber elegido a la escuela y haber detectado todas esas
palabras lindas que dijiste al final sobre los docentes, los no docentes y ese excelente lugar de encuentro que genera la escuela con estudiantes de distintos lugares del país y de Latinoamérica. Verdaderamente eso es muy rico y es uno de los grandes valores que creo, y como bien decís vos, debemos siempre conservar. Así que agradezco tus palabras de reconocimiento. Quiero agradecer al jurado que ha evaluado la tesis y lamentablemente uno de los jurados por cuestiones de salud no pudo estar, y le agradezco a Susana que se puso rápidamente, valga la palabra, la camiseta para salir adelante en esta instancia. Y bueno, felicitar a Marisa, que también tiene un egresado más, que no es menor. Saben los directores de las carreras lo que cuesta los egresados. Y bueno, simplemente lo voy a retar un poquito a Sebastián, porque está tan contento y tan entusiasmado que dijo muchas cosas que no deben ser tenidas en cuenta en el dictamen. Él no debería opinar sobre la tesis ya en esta instancia, pero bueno, se conoce que está muy contento y es bueno que se generen estos lazos entre director y dirigido, que tanto hacen, que facilitan tanto el trabajo durante tantos años juntos, y que después cuando terminan es como un hijo que se va a vivir a otra casa y cuesta a veces un poquitito, ¿no? Pero bueno, se mantiene la vinculación seguramente a través de las publicaciones y a través de encuentros que tendrán director y dirigido ya como amigos y no como director y dirigido. Así que bueno, le quiero agradecer también a Carolina, como siempre, que hizo posible esta conexión. Y ahora sí, entonces, yo me retiro y los dejo a todos tranquilos de liberar, y Marisa seguirá coordinando esta defensa. Así que bueno, buenos días a todos, muchas gracias y cuídense mucho que está la cosa complicada. Así que bueno, un gran saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Chao, chao, chao. Hasta luego. Bueno. Muy bien. Me tengo que